vamos a hacer un recorrido por diferentes niveles, ¿sí? Vamos a ver primero, voy a hablar un poquito sobre la relevancia de pensar la conservación de videojuegos. Voy a describir qué es el modding, vamos a ver algunas nociones generales vinculadas a la preservación de este tipo de objetos y después particularmente el mod, algunas cosas de las que dijo recién el expositor anterior, el brasilero que habló recién, Fernando, ya me adelantan algunas cuestiones que preparé y bueno, después vamos a concluir con algunas ideas. Empecemos con la relevancia del medio, ¿sí? Los videojuegos no tienen que ser percibidos únicamente como pasatiempos, ¿sí? Sino que son objetos culturales significativos. Encapsulan aspectos cruciales de la sociedad actual, por ejemplo, reflejan la omnipresencia de la cultura digital, el surgimiento de la cultura participativa y nuevos modos de creación de significado. Son productos culturales establecidos y constituyen una industria destacada que económicamente superan ingresos a la del cine y a la música juntas, por lo que impactan tanto en la esfera popular como en el ámbito académico o periodístico. Bien, ahora bien, la cuestión del arte y videojuegos es una relación que está en discusión todavía, si bien en la década pasada quizás avanzó más la discusión y algunas cuestiones parecen más saldadas, puede mantenerse abierta la pregunta, ¿sí? Esta diferenciación que ven en pantalla académicamente aparece, pero también aparece en la discusión más popular, que es entre diferenciar entre game art and art games. El game art sería, en los juegos mainstream, es todo el arte que está incorporado al videojuego. ¿Sí? En los juegos mainstream, en los juegos que AAA se dice en la industria de los videojuegos, sería el Hollywood de los videojuegos, aparece imágenes, experiencias visuales o sonoras inmersivas de mucha calidad, lo que no necesariamente, ¿sí?, tiene, da como resultado un proceso creativo que muestra la intención autoral, ¿sí?, o que presenta una idea artística, innovadora, disruptiva, o que quiera decir algo, ¿sí? Más bien son productos que están en diálogo con el mercado, se piden mejores imágenes, se generan mejores imágenes, pero son equipos de trabajo gigantes, donde la jerarquía no siempre pasa por la intención artística, ¿sí? Acá puse un ejemplo, ¿sí? Este es el Assassin's Creed, un juego muy popular que tiene, de hecho, lo traigo como ejemplo porque luego del incendio de Notre Dame, en la reconstrucción de la iglesia, se usaron modelos en 3D de este videojuego. Este videojuego hizo una recreación en modelaje en 3D para el juego y eran tan detallados que se usaron a posteriori para la reconstrucción de la catedral. Sin embargo, la cuestión de si el juego en sí es arte, para mí, por ejemplo, no sabría si decir que sí, pero sin embargo hay una incorporación artística importante. Por otro lado, tenemos juegos, esto es una imagen del Paper Please, un juego de Lucas Pope. Los juegos considerados como arte en sí o art games tienden a mostrar una visión y una voz del creador. Estos juegos a menudo están desarrollados fuera del circuito comercial masivo, por lo menos masivo, y priorizan la expresión personal y la innovación estética y narrativa por encima de las consideraciones comerciales, ¿sí? No habría solamente arte dentro del videojuego, sino que el videojuego sería arte en sí. El ejemplo que aparece ahí es el que decía el Paper Please, donde se discuten cuestiones vinculadas a la migración, el rol de las burocracias estatales, ¿sí? Es una distopía, una estética soviética la que presenta el juego. Digo, hay una intención del autor de problematizar, presentar algo, ¿sí? Hay un montón de otros ejemplos. Bien. Como mencionaba Fernando recién sobre la obsolescencia tecnológica, los videojuegos también, ¿sí?, están ligados fuertemente a esta dinámica. La evolución acelerada de la tecnología ha dado lugar a hardware y software efímeros, creando un desafío para la preservación. La naturaleza efímera de la tecnología contemporánea nos lleva a considerar a los videojuegos como manifestaciones culturales susceptibles de una pérdida irreparable. Ya hay estudios que están diciendo que, por ejemplo, un estudio reciente del año pasado, si mal no recuerdo,
dice que juegos en Estados Unidos, el 85% de los juegos comerciales hasta el 2004 no son accesibles comercialmente. Quiero decir, no se pueden comprar en el mercado los juegos anteriores, el 85% de los juegos producidos hasta el 2004 no se consiguen en el mercado, estarán en colecciones privadas, en un museo o con la piratería y otros medios se pueden conseguir, pero no son accesibles directamente. Y después hay juegos que ya se han perdido, ¿sí? Vamos a nombrar pues, un autor, James Newman, que ha sostenido esto varias veces. Bueno, veamos ahora qué es el modding, ¿sí? Los mods son modificaciones realizadas por los usuarios de videojuegos sobre las características originales de un juego, ¿sí? Estas prácticas pueden considerarse como equivalentes a la fanfiction en el ámbito de los videojuegos, ¿sí? Tradicionalmente son gratuitas y van desde cambios menores en el código para corregir errores, lo que se llama comúnmente parches, hasta revisiones completas de los recursos artísticos para crear experiencias completamente nuevas, ¿sí? Los mods son utilizados tanto por los desarrollos de la industria mainstream como por las comunidades de usuarios conocidas como modders, ¿sí? Acá hay una clasificación, yo la tomo de un autor, es Skaki, pero yo agrego una más, ¿sí? Primero tenemos la personalización de la interfaz de usuario dentro del juego, ¿sí? Yo juego y armo mi avatar, ¿sí? O algunas características del juego. Esto ya está incorporado en casi todos los juegos mainstream, ¿sí? Y hay, si bien originalmente no era así, la industria entendió que a los jugadores les gusta hacer estas modificaciones, y esto está incorporado. Después, en segundo lugar, tenemos las conversiones parciales y totales, lo que sería más estrictamente un mod, ¿sí? Es tocar la obra, cambiarla, agregarle niveles nuevos, cambiarle a los personajes que aparecen, los jugables o no jugables, cambiar el guión, el sonido, ¿sí? Y esto puede ser con intenciones paródicas, con intenciones de expandir el mundo del juego, ¿sí? O con intenciones más creativas de muchas índoles. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. También encontramos a los machinima o los mods artísticos, ¿sí? Obra de arte, digo, cine hecho con motores en 3D de videojuegos. O bien intervenciones de obras que utilizan a los videojuegos para hacer diferentes exposiciones en museos. Por otro lado tenemos, esto no aparece en la categoría de Skaki, pero yo lo agregué, que son adaptaciones o porteos. ¿Qué es esto? Yo tengo un juego que se corre, por ejemplo, en un Sega Saturn y lo quiero correr en otra plataforma. La industria lo que hace es generar un port. En realidad eso es una conversión de la obra, ¿sí? Se tiene que tocar el código y cambiar. Los jugadores, los modders, han jugado con esto y han hecho experiencias que no van solamente de pasar el juego a otra plataforma, sino cosas... lo que se ve en pantalla, por ejemplo, es un test de embarazo, bueno, un icono que representa un test de embarazo, porque, por ejemplo, el juego Doom del 94 hay todo una práctica que hacen los modders, que es tratar de correrlo en todos los aparatos que tengan alguna pantalla. Por ejemplo, se ha logrado correr en un test de embarazo, en un Porsche, un auto Porsche con pantalla, se puede jugar con el volante, un poco peligroso. Se ha logrado correr en cajeros automáticos. De hecho, se logró correr el Doom adentro del Doom, adentro del Minecraft, en una computadora, adentro del Minecraft se logró correr el Windows 95 para que corra Doom, etc. Son dos juegos. Pero bueno, donde la materialidad, digamos, el soporte sobre el que se pone en cuestión, ¿sí? Más allá que muchas veces nos resulte gracioso, la experimentación con esto nos dice cuál es el límite de la obra, ¿no? Quería mencionar uno más, que bueno, el último que encontré, y más o menos con células, se está haciendo un port que son células vivas en una placa, que cada frame del juego tarda unas 8 horas en modificarse las células, pero se están programando las células para que corra el juego, ¿sí? Jugar una partida habitual tardaría no sé cuántos cientos de años, pero bueno, es una experiencia que está desarrollando ahora. Bien, y los últimos, no voy a meter tanto, la personalización del hardware es tocar la computadora. Vieron que los gamers usan esas computadoras con luces, ¿sí? Pero también para darle más capacidad a la computadora para experiencias competitivas, por ejemplo. Si bien ya el límite se corre acá, porque estamos hablando de la materialidad del hardware que hace correr el juego, podríamos extender esta cuestión de pensarlo como mod. Y después tenemos el hacking, que tiene que ver con las adaptaciones support, pero a veces es tocar la consola para poder correr otros programas o juegos que no correría la consola original. Pero no nos vamos a meter ahí,
sirve más para pensar cuestiones de la industria. Bien, hablaba de esto de que los MOOC pueden tener diferentes prácticas, desde cambiar algunas imágenes, cambiar el guión o hacer una experiencia completamente nueva. Acá en pantalla tenemos el Resident Evil 4, ¿sí? Y de este lado tenemos el Resident Evil 4 HD Project, que es un proyecto de un español, que después se juntó con otro, que en 8 años de trabajo recrearon todas las imágenes del juego en mejor calidad, pero como cuando se metieron a tocar los archivos del juego, las imágenes estaban en baja calidad, porque el juego original se pensaba para correr en un monitor CTR, ¿sí? de tubo, no necesitaba tanta calidad. En las pantallas actuales la cuestión es otra. Entonces, para reconstruir las imágenes, una de las prácticas que hizo fue fotografiar los lugares originales en los que se había basado la obra. Fue a iglesias, fue a cementerios, y con esas fotografías hizo todo el trabajo de reconstrucción estética del juego. El juego sigue siendo un juego mainstream de disparar a zombies, pero hay un trabajo acá de, no sé si decirle, el autor de Donde lo saco, que es Steve Geller, es un youtuber, él plantea si no hay trabajo de restauración. Quizás no lo haya porque no se está restaurando el obra original, sino que se está recreando, pero el trabajo es similar a mejorar la calidad de imagen de un cuadro. Otro ejemplo es el del Stanley Parable, uno de mis juegos favoritos. El juego original es el Half-Life 2, un juego interesante en cuanto a guión, pero es de disparar a bichos, ¿sí? a extraterrestres o algo así. Un juego de primera persona con armas. David Redden lo que hace en 2011 es crear un juego completamente diferente, donde toca todo el apartado artístico y el juego se convierte en un juego, si se quiere, filosófico, que plantea cuál es el lugar del jugador y cuál es la posibilidad de libertad de moverse dentro de un videojuego. Es un diálogo constante entre un narrador y el jugador tomando decisiones. En esa imagen que se ven las dos puertas, en un momento en el juego, el narrador dice: Stanley llegó a una habitación donde había dos puertas y caminó por la puerta de la izquierda. Uno como jugador puede elegir caminar por la de la derecha. Y ahí aparece el conflicto. El narrador vuelve a decir que Stanley en realidad quiso pasar antes, y empieza a haber un diálogo donde se empieza a cuestionar esto, muchos gags, pero también cuestiones más profundas de cuánta libertad tiene el jugador. El juego es toda una metáfora de jugar un videojuego. Stanley, su trabajo era apretar botones según lo que aparecía en pantalla en su oficina. ¿Qué eso es jugar un videojuego? Lo que aparece en pantalla te va a decir arriba, abajo, y uno hace eso. Pero bueno, es una experiencia de mod donde la obra se convierte completamente, ¿sí? Por eso lo traigo como ejemplo. Ahora, quizás me repito un poco con la ponencia anterior, así que voy a pasarlo más rápido, ¿sí? Pero cuando pensamos en las variables que dificultan la preservación de los videojuegos, encontramos la obsolescencia del hardware y el software, que ya mencionamos, la escasez de algunas obras o consolas, que también mencioné. Después, ver la autenticidad de títulos, a veces cuestiones de derecho voy a mencionar, también a veces no se sabe bien quién produjo qué, la versión, hay muchas reversiones, ¿sí? La dependencia de terceros en la producción, a veces una empresa, es muy habitual que empresas grandes contraten tercericen el trabajo y quizás los documentos originales no se conserven. Hay que tener en cuenta el contexto de producción y distribución, las complejidades vinculadas al trabajo con el código fuente, la falta de documentación asociada, que es muy común porque los juegos no se piensan como obras de arte en general o como productos culturales de relevancia, sino como productos, o por lo menos era lo más habitual hace relativamente poco. Entonces toda la documentación que acompaña a la producción de los juegos no se le da valor, ¿sí? Hay experiencias que no, y está cambiando un poco eso, pero es la práctica más habitual. Y definición de propiedades significativas que hay que preservar, ¿sí? Eso es una discusión que está presente en cada obra. Veamos ahora algunas cuestiones más específicas en relación a la selección de las obras que tenemos que preservar o guardar. Es que es muy largo en el tiempo. Bueno, vamos. Hay una cuestión de competencia entre videojuegos y competencia de los videojuegos con otras obras artísticas, ¿sí? En los museos no hay lugar para todo. Si bien el MoMA, por ejemplo, ha adquirido obras, videojuegos dentro de su patrimonio, de su colección,
no es el mismo número que va a haber de cuadros o de otro tipo de obras. El estatus todavía del videojuego está en discusión y es un problema. Y bueno, y la complejidad, si bien en otras obras digitales aparece, fueron mencionadas recién, ¿sí? La complejidad del videojuego en relación a incorporar sonido, audio, video, texto, y después con un nivel de interactividad que va a variar en cada vez que se juegue, hace que sea difícil pensar cómo elegir las obras. Como ya mencionaron en el ponencia de internet, exhibir e interpretar estos juegos es difícil por la cuestión del objeto actividad. El juego, para ser entendido completamente, tiene que ser jugado, ¿sí? Y eso implica un deterioro de la materialidad. Voy a pasar más rápido porque ya me extendí mucho. Tenemos problemas legales. Nintendo, lo puse ahí a Mario, y el juego que está, hay dos juegos ahí. El otro juego también es de Nintendo. Es una de las empresas que se caracteriza más por ir en contra de cualquier tipo de propuesta de copiar los juegos, pero no con fines necesariamente comerciales. Muchos proyectos de preservación de juegos clásicos de los 80, de los 90, son atacados en la misma medida que copias de juegos actuales. No tengo tiempo para eso. Bien, y dentro de las estrategias tenemos que pensar en la materialidad. Digamos, son enfoques que pueden poner foco en la materialidad, ¿sí? En preservar el hardware, el software, los soportes de software originales, en la emulación y la migración, y en el registro, que las menciono recién. Hay una perspectiva que me parece interesante, es la de James Newman. Plantea que la preservación de la materialidad como foco es muy problemática para el videojuego, porque los plásticos y los metales con los que son, y las maderas también, porque los juegos más de los 80 usan consolas de madera, no son de buena calidad. Es muy difícil pensar en la conservación de la materialidad, si bien se tiene que hacer y tiene que estar acompañado. La emulación también nos trae el problema que mencionaron en la mesa anterior, cuando estuvieron discutiendo al final, sobre el problema de que los sistemas de software que nos permiten emular juegos u otras obras de arte también van a quedar obsoletos. Entonces tenemos que pensar si no hay estrategias más a largo. Jim Newman plantea que el registro es la práctica, digamos, el registro pensando en video, audio, el registro digamos, tomando nota de todo lo que pasa, es lo que nos va a permitir mejor entender a posteriori cómo pensar ese objeto. Por supuesto que esto lo estoy pensando desde un lugar de archivo y no de una muestra en museo, ¿no? Pero son unas cuestiones que hay que considerar. Y específicamente los mods, voy muy rápido porque ya se me termina el tiempo. Tenemos que pensar que problemas legales en relación a la autoría de los mods están tocando obras de otro autor o de otra empresa. La plataformización, actualmente los juegos no se consiguen más en formato físico, porque no es lo más común, ¿sí? Y cada vez se tiende más a que estén en la nube y que no tengamos la obra original físicamente. Si un Steam, supongamos, si no saben qué es Steam, pero Netflix cierra, las películas que están en Netflix no van a ser accesibles para los usuarios, ¿sí? Esto pasa con los juegos también. Y bueno, algunos programas tecnológicos específicos. La identificación y catalogación es compleja por la inmensidad de obras que se están produciendo, quiénes son los autores, ¿sí? Todos los cambios que hay. No traje listados, pero son muchos los mods que aparecen, ¿sí? Y bueno, esta discusión del estatus patrimonial, que todavía, si ya los juegos nos plantean una discusión si son obras, si no, si son solo un producto comercial o no, el mod todavía sería bueno, cierro acá porque ya me excedí un poquitito. Cualquier cosa después con las preguntas volvemos a retomar. Muchas gracias.